En Contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Se lo informamos a continuación. Con 629 votos a favor, 19 en contra y 40 abstenciones, el régimen de Daniel Ortega nuevamente sufre una derrota internacional tras la aprobación de una nueva resolución de parte del Parlamento Europeo, en la que condenan la escalada represiva del régimen sandinista, piden sanciones para la familia dictatorial y sus aliados, exigen que se garantice el respeto de los derechos humanos, civiles y políticos de cada ciudadano, en especial de todos los presos políticos, incluyendo a los 25 líderes disidentes, entre ellos 6 candidatos presidenciales. El texto aprobado en la resolución también reclama la liberación de todos los reos de conciencia y solicita al Grupo de Acción Financiera Internacional Gafi a que rastree el dinero que la dictadura sandinista ha obtenido, cómo lo ha hecho y dónde lo tiene. Asimismo, instan al Consejo Europeo a activar la cláusula democrática del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica y expulsar a Nicaragua de ese acuerdo. Sumado a esto, instan a Daniel Ortega a que convoque a un diálogo incluyente en el que junto a la oposición se discutan las nuevas reformas a la ley electoral, se permita la entrada de observadores internacionales que restablezcan las libertades de expresión, movilización y reunión, así como garantizar elecciones creíbles y justas cumpliendo con el mandato de la OEA. Previendo una nueva oleada migratoria, el Parlamento Europeo también pide a los 27 Estados miembros de la Unión Europea que otorguen asilo político a solicitantes de protección internacional provenientes de Nicaragua. El organismo Raza e Igualdad presentó un informe en el que revelan al mundo la situación de violación a los derechos humanos que se vive en Nicaragua desde abril de 2018 y que ha dejado más de 328 asesinados, de acuerdo con recuentos del organismo de derechos humanos. Asimismo, el informe también expresa recomendaciones para resarcir los daños, como la liberación de todos los presos políticos, cese al asedio policial y parapolicial, adoptar medidas para determinar responsabilidades penales, civiles y administrativas sobre las detenciones ilegales, abusos de autoridad, torturas y otros tratos crueles. También se unen a los organismos internacionales para que se permita el retorno de los mecanismos de protección como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Otro de los organismos que alzó su voz en contra de Ortega fue Youth and Democracy in the Americas, que le dijeron a Luis Almagro, secretario general de la OEA, que los países democráticos no se pueden quedar con los brazos cruzados ante el totalitarismo de Daniel Ortega. La dictadura sandinista ordenó imponer 90 días de cárcel a los opositores Lester Alemán, Medardo Mairena y Max Jerez, quienes fueron secuestrados simultáneamente el 5 de julio de este año. Estos opositores, junto a los campesinos Freddy Navas y Pedro Mena, son acusados de ser traidores a la patria por supuestamente pedir sanciones contra funcionarios sandinistas, así como el asesinato de varios policías y destrucción de las universidades, así como el liderazgo de los tranques. La familia de estos arrestados no los han podido ver y denuncian que el régimen ni agua les permite entrar a las celdas donde se mantienen junto a otros 25 ciudadanos que en el último mes han sido capturados ilegalmente. Hoy jueves 8 de julio se vence el plazo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dio al dictador Daniel Ortega para que acate las medidas en las que se ordena la liberación de Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguerri, Violeta Granera y Félix Maradiaga. Todos ellos hoy cumplen un mes de secuestro. La doctora Vilma Núñez manifestó que el régimen de Ortega está obligado a dar una respuesta a la Corte, de lo contrario la presión de parte del máximo organismo judicial regional aumentará. La familia del nicaragüense Wilder Martínez, quien quería llegar a los Estados Unidos para trabajar y enviar remesas y pagar algunas deudas y que fue asesinado, relataron que no tienen información de dónde está el cuerpo de Martínez y que necesitan ayuda para repatriarlo y poder sepultarlo en su país. A esta dramática situación de migración nicaragüense a Estados Unidos y que deja más tristeza a su familia se une el exreo político Julio Ampie Machado, quien junto a su esposa y sus 2 hijos fueron secuestrados por un cártel que opera en Reynosa, en el estado de Tamaulipas. Los secuestradores piden $22,200 para dejarlos libres con un plazo de 20 días, de lo contrario acabarían con la vida de todos. Amenazaron a un primo del exreo político que vive en Estados Unidos. Este había regresado de España a su natal Camoapa hace unos días porque le denegaron la solicitud de asilo, pero quería salir del país nuevamente ante la oleada de secuestros emprendida por Ortega en contra de opositores. Las unidades de cuidados intensivos de los hospitales
hospitales nuevamente están llenas de personas con COVID-19, reportó hoy el diario La Prensa, que destaca que sus fuentes del hospital alemán les informaron que hay más de 75 personas ingresadas. La misma situación se reporta en el hospital privado Vivian Pelas, que debido a la gran cantidad de pacientes con COVID se abrió otra sala de UCI, cuya ocupación alcanza el 92% de las camas, mientras que el Hospital Bautista reporta 15 internados, 4 de ellos en UCI. En el departamento de León se registran unos 10 ciudadanos ingresados con síntomas de COVID-19. Las cifras oficiales del Ministerio de Salud Sandinista destacan que desde marzo de 2020 a la fecha se registran 8.461 casos positivos de COVID-19 y 192 muertes relacionados con la pandemia, mientras el Observatorio Ciudadano COVID-19 destaca que se han dado más de 18.000 contagios y 3.453 muertes sospechosas de COVID-19. Ambos registros develan que Nicaragua está enfrentando una nueva ola de contagios masivos de COVID-19 mientras lentamente avanza la jornada de vacunación. A nivel internacional, la Policía Nacional de Haití informó este jueves que hasta ahora se ha arrestado a 6 personas por supuesta implicación en el asesinato del presidente Jovenel Moïse y otros 4 han sido abatidos. 3 de los 4 asaltantes fallecidos eran extranjeros, dijo el responsable de la policía, que no aportó más información sobre su nacionalidad. Asimismo, actualizaron el estado de salud de la primera dama y viuda de Moïse, quien se encuentra estable en un hospital de Miami. Les informó Moisés Mercado. Gracias, Moisés, por tu resumen. Quiero retomar lo del COVID-19. Tengo rato de no hacer énfasis en situaciones que son dramáticas, sobre todo porque en Nicaragua nuevamente las salas de los hospitales comienzan a verse atestadas de personas afectadas o alcanzadas por el coronavirus. Ayer, a la hora del programa, para que ustedes tengan un dato que es dramático realmente. Ayer a la hora del programa se confirmaban 4 millones de muertos en el mundo producto de la pandemia. Escuchó bien, ¿verdad? 4 millones de personas en el mundo desde que se conoció de la pandemia han muerto en todo el planeta. Eso es el equivalente a la población de Los Ángeles, acá en Estados Unidos. O, por ejemplo, es el equivalente a la población de la nación de Georgia. Estamos hablando de números mayúsculos. Es el triple de muertes que se producen en el mundo por accidentes de tránsito. Y de acuerdo a algunas estimaciones, es el número de personas muertas en combate en todas las guerras que han habido en el mundo desde 1982. Estamos hablando de números realmente espeluznantes. Y cuando uno ve 75 personas en el hospital alemán nicaragüense reportadas como nuevos casos, y mira que en el Vivian Pelas también está llena la cosa, y mira que en el Hospital Bautista también hay otro grupo de personas, y mira que en León también otro grupo de personas, uno siempre se pregunta, ¿será que la población nicaragüense o una parte de la población nicaragüense no ha terminado de comprender que el virus está aquí, que no se ha ido, que por mucha santa vacuna que haya, si te has puesto una dosis, te falta la otra. Y aún cuando te pongas las 2 dosis, no estás cubierto en el 100% y que por tanto debes de tener sumo cuidado siempre con el distanciamiento social, siempre con la mascarilla, siempre con el lavado de manos. No ha desaparecido el coronavirus ni va a desaparecer. Lo que ha aparecido son algunas herramientas para contrarrestarlo en su efecto, en su propagación y sobre todo porque hay variantes, ya tantas variantes que hay ahora del virus. Entonces cuando uno ve la cantidad de personas fallecidas, lo que significa eso y las comparaciones y lo que está pasando en Nicaragua, pues entonces toca nuevamente
hablar de esto y decirle a la población, cuídese. Los primeros brigadistas, y esto no me canso de decirlo, tenemos que ser nosotros mismos, los brigadistas de salud, sobre todo porque hay un régimen criminal que niega de manera infame la existencia de tantos contagios y de tantas muertes, y amenaza a los médicos, a los de la Unidad Médica Nicaragüense les tienen un traído particular porque forman parte de la Alianza Cívica y demás. Por eso los amenaza. O sea, cree que se han metido en política y como se han metido en política hay que amenazarlos, hay que apresarlos o secuestrarlos o decirles que si siguen con los datos que todas las semanas comparten con la población alrededor del coronavirus en relación a casos de contagio, a muertes por semana, a médicos, enfermeras o personal de salud que ha sido afectado, las críticas que se hacen en relación al tema de la vacunación, las críticas que se hacen en relación al tema de las pruebas, que es un negocio redondo. Las pruebas es un negocio redondo de la dictadura. Se las donaron y las venden a $150. Eso es un negocio redondo, es un robo elegante, un robo alegre, un robo sin pistola. $150 que se le roba a cada ciudadano que tiene que salir de Nicaragua y que tiene que viajar a países donde les piden pruebas de COVID-19 negativo. Así que, tomando en cuenta esa realidad que se está viviendo, nuestro llamado es a tomar las medidas de precaución, las medidas sanitarias, porque no ha pasado la pandemia ni va a pasar. Lo que hay que hacer es saber convivir con ella, enfrentarla, pero la mejor manera de enfrentarla es tomándola en serio. Eso es lo mejor que podemos hacer. Hoy, 8 de julio, se cumplen 3 años desde que se dio una masacre brutal en Diriamba, Carazo. Al amanecer del 8 de julio, por lo menos 70 camionetas cargadas de criminales paramilitares entraron por La Boquita, por el lado de Gertilandia y por otra zona circundante a Diriamba a masacrar a los que estaban resistiendo en los tranques de esa zona del país. Por lo menos 20 personas perdieron la vida. Después de que más de 2.000 guardias sandinistas y paramilitares dispararan con PKM, RPG-7, lanzagranadas, fusiles Dragunov, hirieran a por lo menos 100 personas y detuvieran o secuestraran, que es el término más adecuado en estos casos, desde que ha decidido la dictadura limpiarse allá donde no da el sol con la ley. Por lo menos 100 personas fueron secuestradas, más de 20 fallecidos. En una de las operaciones de las caravanas de la muerte más salvajes que hubo después de abril del 2018. Hoy se cumplen 3 años de esa barbarie que significó luto, llanto, y no puedo poner los videos completos de aquel momento porque todo lo que es disparo y todo lo que es sonido de arma, el YouTube lo bloquea y te reclama porque estás poniendo cosas que no son adecuadas. Pero ¿ustedes se acuerdan del sonido enloquecedor de las ráfagas y los fusiles descargando bala a diestra y siniestra? En Diriamba, una cosa espantosa. Al día siguiente en Jinotepe, una cosa horrible, inolvidable. Y hablan de amor, y hablan de reconciliación, y hablan de que ni perdón ni olvido, y hablan de que ellos, amor para arriba, amor para abajo. Esto fue parte de esa operación. Son algunas imágenes que todavía podemos poner porque el YouTube es cada vez más estricto con esto.
Pero Carazo, la zona de Carazo, le interesaba a la dictadura recuperarla porque ahí estaban los furgones, ¿se acuerdan? El transporte internacional, doña Dickel, estaba paralizado y ahí habían varios furgones que le interesaban en sobremanera a la dictadura. Les estaban diciendo que qué pasaba con la mercancía, que ellos no tenían que ver nada con ningún golpe de Estado, ni tenían que ver nada con ninguna rebelión cívica, que no tenían que ver nada con lo que estaba pasando en Nicaragua, que necesitaban su mercancía y que tenían que abrirle paso a la mercancía sí o sí. Es decir, tenían que sacrificar vidas porque el negocio de los camiones, uno lícito y otro ilícito, tenía que seguir. Una masacre brutal que el pueblo de Nicaragua no puede olvidar. Hoy los cenutrios que son enajenados no tienen el más mínimo de conciencia, ni tienen empatía, ni respeto por el dolor de las familias que perdieron a ciudadanos en esos tranques y en esas trincheras que se levantaron para casualmente defenderse del ataque de los paramilitares y de los guardias sandinistas. Hoy se levantaron en Carazo con canciones, celebrando la muerte de gente. Así son, inhumanos, y que son alentados casualmente por las 5 bullos que dice que cada cosa que ha ocurrido en Nicaragua ha sido porque Dios quiere. Ustedes se imaginan a Dios queriendo la muerte de la gente. Y que Dios les ha ayudado a recuperar, dicen ellos, la senda. ¿Ustedes creen que Dios es un Dios malvado que está del lado de protervos que chorrean baba por la boca y que se enjuagan las manos y la boca con sangre de ciudadanos que solamente piden cambios? Yo no creo eso. Pero los anuros lo celebran, como hipnotizados por un péndulo al que siguen sin chistar. Celebran, le dicen que celebran y celebran. Les dicen que repitan los gritos y los repiten. Les dicen que repitan las consignas y las repitan. Una cosa realmente deslenable. Gente completamente despersonalizada, que no tiene la capacidad de decir que, hombre, estoy celebrando hoy la muerte de cuántas personas, de más de 20. Sí, yo estoy celebrando eso. Hay que revisarse cuando uno llega a esos extremos, ¿no? De indolencia y de fanatismo. Me parece a mí que en ese sentido hay que, por ser cristianos, lógicamente, pedir por las almas de estas personas, ¿verdad? Porque no tienen de ninguna manera un actuar normal. Son como mutantes que se alegran y celebran el mal de los otros. Una cosa horrible realmente. Pero sí, se cumplen 3 años de estas caravanas de la muerte que fueron asesinando, acribillando, matando, arrancándole la vida a decenas de nicaragüenses simplemente porque habían decidido decirle basta a la dictadura y que han sembrado realmente la semilla de esta Nicaragua que va a germinar, que va a dar fruto a una nación de verdad. Eso que no quepa la menor duda. Dice Armando Mena en un superchat que nos manda: el hijo de la Juana Méndez andaba de paramilitar en Diriamba porque era juez de la familia ahí y ahora es exiliado en Canadá. Eso es una realidad absoluta. Este Walter Ferretti Méndez está en Canadá después de haber mandado a otro mundo
a varios nicaragüenses disparándoles impunemente y ahora es perseguido político y ahora está en Canadá, ¿ah? Como víctima cuando fue victimario de hermanos nicaragüenses que estaban ahí pidiendo cambio. Cielito 120. El Dios de la chamuca es el demonio. Ese es su Dios y a él se refiere, dice en este superchat Cielito 120. Gracias por estar participando con los superchats. ¿Qué dice? Aquí está. Este es Walter Ferretti Méndez. Este es el hijo de la Juana Méndez que se llegó a ser la víctima a Canadá a pedir asilo político porque él es un perseguido político. ¿Perseguido político de quién? De usted. O sea, son esas cosas que uno no puede permitir. Y miraba que Marco Novoa, a quien saludamos a Marco, ha compartido un teléfono en el que se puede denunciar a los criminales, a Nuros, que después de andar matando gente en Nicaragua, ahora vienen para acá pidiendo asilo. ¿Ah? ¿Qué clase de descaro el que tienen estos accidentes de la historia, fanáticos de Ortega y de Murillo? Hoy también se vence el plazo que le dio la Corte Interamericana, Interamericana de Derechos Humanos, a Daniel Ortega y a Rosario Murillo para que cumpla con la orden de dejar en libertad a Violeta Granera, a Juan Sebastián Chamorro y a Félix Maradiaga. Y que además se adopten medidas de protección, medidas cautelares para protegerlos a ellos y a sus familias. Hoy se vence el plazo. Se va a vencer y Ortega y Murillo no van a responder por primera vez a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque a Ortega y a Murillo les vale un sacatal lo que diga la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana, la OEA y todo el mundo. Porque hasta ahora, hasta hoy, no les han dado un toque o un golpe que les llegue a doler de verdad, que les haga pensar que están en verdaderos problemas, aunque con la resolución del Europarlamento las cosas comienzan a variar. Y hoy también se cumple un mes desde que José Adán Aguerri, el expresidente del COSEP, fue secuestrado. Es increíble, aquí está el tweet que el COSEP ha compartido hoy alrededor de este tema del secuestro de su expresidente José Adán Aguerri. Porque si yo hubiese sido el presidente de esta gremial empresarial y me diera cuenta de que esto es lo más contundente que pueden hacer, wow, después de haberme dado el color que me di por defender los intereses de los empresarios en ese concubinato que había con la dictadura, esto es lo más fuerte que pueden hacer los empresarios por su expresidente en el COSEP. Vean ustedes lo que dice el tuit. Nuestra constitución política tutela el derecho a la libertad de conciencia y pensamiento. Todos tenemos derecho a expresar libremente nuestro pensamiento en público o en privado, individual o colectivamente, en forma oral, escrita o de cualquier otro medio. 30 días de su detención, libertad de pensamiento es un derecho, libertad para José Adán Aguerri, presidente del COSEP y presidente de la Cámara de Empresariales Internacionales. Increíble. Yo, como les digo, me sentiría realmente triste de ver cómo esto es lo más contundente, lo más fuerte que pueden los empresarios reaccionar a la arremetida brutal de Ortega y de Murillo. Una cosa que da pavor. Los van a seguir pepenando uno a uno y cuando busquen
para un lado y para otro, a ver quién nos puede auxiliar, no va a haber absolutamente nadie. Absolutamente nadie. Impresionante. Lamentablemente, se ha suspendido la búsqueda de sobrevivientes en el edificio Champlain Towers, acá en Miami Beach, en Surfside. Hasta ahora, confirmados 54 personas fallecidas, solamente de ellas 33 plenamente identificadas. En los últimos días se han obtenido los restos de 18 cuerpos y se mantiene en 86 el número de desaparecidos hasta ahora. Eso quiere decir que no es que van a dejar de buscar, van a seguir buscando en medio de esa mole de piedra, hierro, acero, pero no van a buscar sobrevivientes, sino ahora se van a dedicar a buscar restos y además de su información que le pueda dar la estructura para saber qué fue lo que pasó hace 2 semanas cuando el edificio de 12 pisos colapsó de manera estrepitosa y le quitó la vida a hasta ahora 54 personas oficialmente, pero que al dejar de buscar sobrevivientes, porque decía la alcaldesa de Miami-Dade que a estas alturas es prácticamente imposible encontrar a alguien vivo, estamos hablando de más de 130 personas. Más de 130 personas fallecidas en este edificio que hasta ahora tampoco se entiende qué fue lo que ocurrió, por qué colapsó, a excepción de ese informe de 2018 que hablaba de algunas fallas que tenían que considerarse, un hundimiento de la estructura, que nadie le puso mente, parece, y que al final terminó con la tragedia que todos conocemos. Dice Gerardo López, ¿son los cascos azules viables en Nicaragua? No, porque los cascos azules actúan realmente en situaciones en donde las cosas están fuera de control y eso no significa que haya represión en contra de un pueblo desarmado. Cuando digo fuera de control es cuando están las calles simplemente convulsionadas, que hay una anarquía, que hay un enfrentamiento armado, muertos por doquier. Hasta en ese momento las Naciones Unidas comienzan a ver como peligroso y como necesaria la actuación de los cascos azules. Lamentablemente la diplomacia, querido Gerardo, actúa de esa manera, indolente ante derechos humanos que son aplastados y que son tan graves, esas violaciones como el que estén miles de ciudadanos en las calles enfrentándose a ejércitos o a paramilitares armados o en protestas violentas. Pero así es la diplomacia, lamentablemente. Se dio la resolución del Europarlamento. Decía 629 votos a favor, 20 votos más que la última que se había expuesto al voto de los parlamentarios europeos a finales del 2020. Hubo 3 mociones de los enchufados de la izquierda, ninguna de ellas tuvo eco, una de ellas, según lo que me contaba gente que estuvo pendiente, una de ellas absolutamente vomitiva porque era repetido el discurso de Asesínica y de Ortega sobre un golpe de Estado. Ninguna de esas 3 mociones pasó, ninguna. Y además de eso, estamos hablando de solamente 19 votos en contra, 40 abstenciones. La última vez habían sido más de 50 abstenciones. Es decir, las abstenciones, doña Deikel, van bajando cada vez más. Es decir, hay más claridad, hay más conciencia y más cercanía con lo que está pasando en Nicaragua, allá en el viejo Parlamento. Aquí está la votación. Lo que tienen ustedes ahí en el recuadro es el número total
de votos, en amarillo. Los votos a favor, 629, los en contra, 19, y las abstenciones, que son 40. ¿Qué dijo José Ramón Bauzá, el eurodiputado que nos acompañó antier acá en el programa? Aquí está el tuit que compartió una vez que se había logrado la votación. Vamos, Nicaragua. El Parlamento Europeo condena rotundamente los crímenes de Ortega y Murillo y exige que se les sancione de inmediato. Esta victoria pertenece a los miles de nicaragüenses valientes que cada día plantáis cara al régimen. No os quepa duda, se van, dice Bauzá. La eurodiputada Soraya Rodríguez también compartió este tuit indicando su alegría por la votación que se había alcanzado esta mañana. Esta mañana para nosotros, la tarde ya en Europa. Aprobamos por 629 votos la resolución sobre Nicaragua en pleno del Europarlamento. Tras meses de trabajo, mandamos un claro mensaje a los Ortega. Esta deriva no es aceptable y debe ser contestada por la Unión Europea con todas las herramientas necesarias, incluyendo sanciones, dijo Soraya Rodríguez. El eurodiputado David Callister también compartió su punto de vista sobre lo que ha ocurrido en el Europarlamento. Acá está el tuit que dice: la resolución del Parlamento Europeo sobre Nicaragua condena enérgicamente la detención y el arresto sistemático en curso de líderes de la oposición y posibles candidatos presidenciales. Todos los presos políticos detenidos arbitrariamente deben ser puestos en libertad de forma inmediata e incondicional. Otra que se pronunció fue la eurodiputada Tini Metz, que compartió esto. El Europarlamento condena las acciones del presidente Ortega y su gobierno en Nicaragua y prevé nuevas sanciones. La represión contra la oposición, los defensores de los derechos humanos, la sociedad civil y los periodistas debe terminar. Los presos políticos deben ser liberados y las leyes restrictivas deben derogarse, indicó Tilly Metz en su tweet. El director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, también compartió un pronunciamiento o unas palabras sobre lo que había ocurrido en la Eurocámara. Y dijo esto: el Parlamento Europeo aprobó por una mayoría abrumadora 629 votos a favor y 40 en contra. Aquí está malo porque no son en contra, son 40 abstenciones y 19 en contra. Una contundente resolución sobre Nicaragua pide liberación inmediata de los candidatos presidenciales y detenidos. Además, llama a ampliar las sanciones individuales contra los miembros del régimen Ortega Murillo. El eurodiputado Leopoldo López Gil mandó este mensaje a los nicaragüenses luego de que se diera la histórica votación en el Europarlamento. En el Parlamento Europeo queremos enviar un saludo, un mensaje a los demócratas nicaragüenses, al pueblo nicaragüense, de respaldo en estas circunstancias de tanto sufrimiento, de tanto engaño que están viviendo cuando han sido convocados a unas elecciones en noviembre sin permitirles la participación a los distintos opositores, sin permitirles la libertad de prensa, sin permitir la actividad de los dirigentes estudiantiles y dirigentes de la sociedad civil. Nicaragua, su pueblo, siempre podrá contar con el respaldo de los demócratas de Europa. Es lo que decía el eurodiputado Leopoldo López Gil. Juan Carlos Arce, del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, reaccionó a la resolución votada de manera masiva por los eurodiputados. Este colectivo de derechos humanos recibe con profunda satisfacción la aprobación de la resolución del Parlamento Europeo en la que se establece una serie de medidas dirigidas a incrementar la presión sobre el gobierno nicaragüense, señalado de cometer gravísimas violaciones de derechos humanos. Estas acciones están encaminadas a restablecer el respeto a los derechos humanos, las libertades de los presos políticos, la búsqueda de la justicia y el restablecimiento de la democracia.
Esta resolución, cabe destacar, contó con el apoyo de la abrumadora mayoría de los integrantes del Parlamento Europeo, lo que expresa o lo que denota la solidaridad con el pueblo nicaragüense, que en este momento está viviendo una situación de sistemática y masiva violaciones de derechos humanos y de aniquilación de sus derechos y garantías. Es lo que decía Juan Carlos Arce del colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. Medardo Mairena, Lester Alemán, Max Jerez y Pedro Mena con Freddy Navas también han sido de manera infame detenidos para un proceso de investigación por 90 días. Estamos hablando de la aplicación de esta ley draconiana, esta espuria ley que Ortega ordenó a sus serviles de la chanchera aprobar para que tuviera a mano la justificación jurídica para perseguir a los opositores. 90 días, ahí está lo que dice, lo que informaba el Ministerio Pútrido de Ortega y Murillo. Dice: las audiencias especiales se llevaron a cabo el día de hoy, es decir, ayer, y las solicitudes fueron admitidas por la correspondiente autoridad judicial, quien dictó detención judicial por 90 días para cada investigado. Entonces, estamos hablando de un secuestro que no tiene ni pies ni cabeza, argumentos, porque nadie más que el Vetusto y Asesínica, también conocida como las 5 bollos, son los que repiten y repiten como cotorras deslenguadas, y los que son fanáticos de ellos, achichincles, que no tienen la capacidad de pensar, sino que repiten de manera perruna y obediente a lo que les ordenan desde el Carmen. Son ellos los que creen nada más la cantaleta, el cuento mal elaborado del famoso golpe de Estado. Envío 2224, donde vos mandás. Recuerde que lo encuentra en diferentes sucursales acá en el sur de la Florida. Está en la 9618 Fontainebleau Boulevard. También lo encuentra en las otras sucursales que están a su disposición en la 10404 West Flagler, en la ciudad de Sweetwater, en la 2961 del West y la 12 Avenida, en Hialeah, en la Pequeña Habana, en la 1101 del Southwest y la Primera Calle. Ahí encuentra las agencias de 2224. Entre a las páginas de Facebook e Instagram de 2224 y estará enterándose usted de las promociones y las actividades relacionadas con los 35 años de la farmacia 2224, que tienen 35 años, imagínense ustedes, de la mano de los nicaragüenses. Así que entre a las páginas de Facebook e Instagram, dele me gusta y manténgase pendiente de las promociones porque van a estar más que buenas. En la ciudad de Bel Air está Just Roots Color Bar, para que usted le dé el retoque y refrescamiento al color de su cabello. Allá en la 6809 Chemer Rock, en la dirección, marca el 281-888-5184. ¿Quiere verse como actor de Hollywood, como actriz de Hollywood, elegantísimo o elegantísima con su cabello? Entonces, su mejor opción es Just Roots Color Bar. Los familiares de los presos políticos no hemos perdido la ruta. Primero es lo primero, y lo primero es la liberación de todos los presos políticos. No hay más tiempo, liberación para todos los presos políticos. Cada día que pasa, la salud de los presos políticos se deteriora más. Libertad ya.